¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mientras Biden sigue siendo un presidente invisible, aparece así como que por momentos, en medio de las terribles crisis desatada por su falta de liderazgo y de la desorganización y falta de planificación de su administración, el presidente Trump contestó las acusaciones de Biden de forma contundente. Y les leo textualmente: "Nunca en mi vida he visto una cosa tan estúpida como esta. Es el episodio más vergonzoso para los Estados Unidos". El presidente aseguró que había un plan determinado para la retirada de las tropas en aquel momento, pero meses después y antes de tomar una decisión tan caótica, debería haber escuchado a los militares, algunas de las 24 agencias de inteligencia que se lo desaconsejaron en numerosos informes clasificados, advirtiéndoles del peligro inminente. Trump destacó que las naciones enemigas de Estados Unidos están recibiendo un mensaje contundente de debilidad, con las imágenes de la entrada triunfal del talibán y el terror desatado en el aeropuerto de Kabul. Según sus planes, primero se debería haber sacado a todos los americanos para garantizar su seguridad. A los civiles colaboradores de Estados Unidos amenazados de muerte por los talibán. Después a nuestro costosísimo y moderno equipamiento militar valorado en billones de dólares y que ahora está en manos de los insurgentes, que los hacen aún más fuertes. Y después nuestros soldados. Y Trump no puede tener más razón, porque esa es la postura de un líder, pese al que le pese y le guste al que le guste, frente a un presidente fantasma que tras volar un par de horas a Washington para responder por 10 minutos a la nación, en un discurso deshonesto, hecho además por su plantilla y leído del teleprompter, como es costumbre, sin preguntas, regresó a seguir disfrutando de sus vacaciones en Camp David, mientras el mundo se convulsiona en una de las peores crisis internacionales, testigo de un fracaso de liderazgo claramente masivo en el que el gobierno estadounidense ha dado la espalda a un aliado de 20 años. Y es que uno ya no sabe si creer si esto es autismo transitorio de Joe y forma parte de su demostrada incapacidad para estar al frente del gobierno y, por supuesto, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o es más de lo mismo. Ese estribillo tan común en su administración de culpar a los demás de los estrepitosos errores cuando la propia realidad termina demostrando que es él el único responsable. Afirmar que no tenía más remedio que seguir con la retirada, a pesar de la grave situación sobre el terreno, y sabiendo que el acuerdo estaba basado en condiciones que el talibán no había cumplido, es grave. Y lo tengo aquí, lo vamos a leer después. Sin embargo, asegurar que no podía revertir la decisión cuando en los primeros días de su mandato agotó la tinta de todas las plumas, firmando órdenes ejecutivas y revirtiendo políticas de Trump en la frontera, con el Acuerdo de París o el Acuerdo Nuclear de Irán, es una auténtica desfachatez, tan grande como los nefastos resultados de estos cambios para el pueblo americano y la población de Afganistán. En este momento, miles de estadounidenses están atrapados en este país mientras su administración está tratando de replegar o pedir a los talibanes que nos permitan continuar evacuando a nuestra gente. Su muerte o la muerte de cualquier cooperante que no haya podido salir del país de forma segura va a caer sobre sus hombros. Así comienza el espejo. Damos paso inmediatamente a los invitados del día de hoy. Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FIU. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos. Arthur Garfer, experto en seguridad nacional, terrorismo, política exterior, encargado del entrenamiento de las tropas. Lo hemos tenido con nosotros durante estos días. Muchas gracias por acompañarnos también, Arthur. Muy buenas noches, María. Y, por supuesto, Octavio Pérez, teniente coronel de las Fuerzas Armadas, también muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Quisiera empezar, Octavio, si me lo permites, contigo y con este acuerdo que has traído. Este es el acuerdo y aquí están los 4 puntos exactos de la paz en Afganistán. 4 puntos que hablan, básicamente, el primero dice que hay que garantizar los mecanismos de fuerza para prevenir que se utilice el terreno de Afganistán por ningún grupo o individuo en contra de la seguridad de los Estados Unidos y de sus aliados. Garantizar con la fuerza incluso el anuncio de una timeline, de una línea de tiempo para que se puedan retirar las fuerzas de Afganistán. Después del anuncio de estas garantías de las fuerzas extranjeras y después de tener establecido también ese timeline, tiene que haber
testigos internacionales que garanticen de alguna forma la presencia de lo que vaya a ocurrir. Y después el cuarto es un cese el fuego permanente y comprensivo que marque precisamente el comienzo de los diálogos para la retirada de las tropas. Aquí hemos visto que se ha hecho todo lo contrario a lo que dice este acuerdo con 4 puntos, que está perfectamente bien diseñado. Y la pauta final te dice que los últimos son contingentes a que se cumplan los primeros. Si no hubo un diálogo nacional, intranacional, entre los talibanes y el gobierno para hacer algún equipo de transición, de cómo iban a compartir, no se podía proceder con el desalojo, no se podía salir del país. Eso no se dio lugar. Desde febrero estaban renuentes a reunirse y ahí es donde se empoderaron y empezaron la ofensiva. En marzo, abril se van los contratistas, la mayor parte de los contratistas. Eso lo que causa es un impacto directo a la Fuerza Aérea, que es lo que se llama el Close Air Support. Cuando tú no tienes el apoyo aéreo, entonces ya tienes un problema grave. Y un problema además añadido por la deserción que nosotros habíamos hablado justo cuando hace alusión a la retirada de las tropas, que yo no soy experto militar, pero no entendí muy bien por qué se hace con ese anuncio para permitir que ellos puedan avanzar. Pero cuando se hace ese anuncio ya hay una deserción masiva de tropas, miles de tropas que huyen a las exrepúblicas soviéticas de origen musulmán y que se quedan ahí refugiadas, con lo cual está muy diezmado ese ejército. Pero el problema más grave, Marian, es que cuando tú te pones a hablar del ejército fantasma en papel, quien peleó realmente, y te lo pueden decir aquí, fueron las brigadas especiales. Claro, las fuerzas especiales. Entonces tú tienes el 7% de las Fuerzas Armadas que tuvieron parte del 70-80%. Y estos eran aerotransportados o llevados de un lugar a otro con apoyo aéreo. Ya mermó el apoyo aéreo en el mes de junio, el punto que nada más que habían 420 y pico sorties, o sea, misiones de apoyo. En un momento dado habían 400 misiones en un día. Ya. Quisiera que nos pusieran nuestros compañeros qué fue exactamente lo que dijo el presidente Trump en el día de ayer. Es bueno estar contigo, Sean, pero este es un momento terrible para nuestro país. No creo que en todos estos años nuestra nación haya sido tan humillada. Podemos decir que es una derrota militar o una derrota psicológica. Nunca ha habido nada parecido a lo que está pasando en Afganistán. Todos pensábamos que los rehenes de Jimmy Carter era una gran vergüenza, pero Ronald Reagan nos sacó de esa situación. El hecho es que nuestro país estaba pagando una fortuna a los soldados afganos, los estábamos sobornando para que pelearan. Y no se trata de eso. Salir de allí era un gran paso, pero nadie ha manejado una retirada peor de lo que lo ha hecho Joe Biden. Esta es la mayor vergüenza en la historia de nuestro país. Sobre todo porque en esas declaraciones del 8 de julio se dijeron muchas imprecisiones que se mantuvieron incluso en el discurso del presidente Biden del día de ayer. Y es gravísimo lo que realmente resaltaban, entre otras cosas, Arthur, porque yo creo que si realmente ellos pensaban que se podía demorar la toma de Kabul un año, que esto no estaba pasando, que las agencias de inteligencia no tenían razón, que tenían un ejército increíble de 300 y pico mil hombres súper bien equipados para poderle hacer frente al talibán, algo falló. O los militares que tienen en su mano las decisiones tendrían que dimitir en estos momentos, o en el Congreso debería haber al menos unos cuestionamientos de qué es exactamente lo que falló. En el arte de la guerra, Sun Tzu dice que no es una cuestión de hombres, de volumen en los ejércitos, sino de voluntades para poder hacer la guerra. Y esos obviamente no estaban dispuestos a hacer ninguna guerra. No, Marian, definitivamente el ejército afgano como tal no tenía ninguna voluntad de defender ni su propia nación del talibán. Pero nuevamente, esto ya se veía venir hace años atrás, por lo menos unos 13 años atrás, ya sabíamos que el ejército de Afganistán, de Afganistán no había manera de entrenarlos, eran untrainable. Y hay reportes a eso que se mandaban mensualmente por las varias diferentes comandos. Y por eso mismo es que el Senado de los Estados Unidos va a iniciar ahora unas vistas para poder ver cuál fue el fracaso, qué fue lo que se obvió y el por qué.
Hemos visto también la cantidad de armamento en los billones de dólares que ha caído en manos del Talibán. Pero también quiero hacer un paréntesis para recalcar que muchas tropas de las fuerzas especiales de Afganistán todavía siguen operando y se han movilizado a otras regiones del país donde la Alianza del Norte y también donde el Mujahideen original peleaban desde, y esta es la región de Panjshir. Eso puede ser un buen indicador de lo que está por venir en Afganistán en los próximos años, y van a retomar los viejos pasos de los caudillos para potencialmente retomar lentamente Afganistán. Ahora, Eric, a mí me gustaría preguntarte, después vamos a ahondar un poquito más en esos billones de dólares que han quedado en armamento en manos de los ejércitos insurgentes. Estamos a muy pocos días del aniversario del 11 de septiembre, que es una fecha muy particular, sobre todo con lo que está ocurriendo ahora mismo en Afganistán y que los talibanes han tomado como una gran victoria. En el caso de los aliados, hemos escuchado declaraciones de Angela Merkel, de otros mandatarios, en los que decía que esta cláusula que estaba aquí de que se tenía que contar con los aliados y tenía que haber testigos se incumplió. Lo que ha pasado en Afganistán, de alguna forma, rompe la credibilidad de los Estados Unidos ante sus socios y aliados. Bueno, yo creo que realmente cuestiona varias cosas. Una es que una de las razones es que hay estas críticas, no solo de Marco, pero algo más importante, a lo mejor el próximo chancellor de Alemania y en otros países también, es que todavía muchos de estos países tienen sus nacionales y ciudadanos en Afganistán que no han podido salir y las cosas han empeorado. Entonces, cuestiona la coordinación que hubo inclusive en la retirada. Pero lo otro también fue porque esto es un proceso no solo de lo que pasó ahora, pero sino no se oye. Una de las razones en este entrenamiento que le hacían estas tropas que hemos estado hablando es que se perdió de vista. Bueno, estamos teniendo algún problema, alguna dificultad para escucharle a Eric correctamente, y hasta que no recuperemos esa señal es preferible que sigamos conversando entre nosotros. Vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo el vicepresidente Pence. He avergonzado a los Estados Unidos en el escenario mundial, ha hecho que los aliados duden de nuestra fiabilidad y ha envalentonado a los enemigos para poner a prueba nuestra resolución. Esto fue un artículo publicado en Wall Street Journal, pero yo quisiera hacer la misma pregunta. Y es complicada en el sentido de que el presidente de Afganistán se replegó, se retiró, nada más comenzar todo esto hasta Tayikistán. El vicepresidente sabemos que está en un área remota, prácticamente inaccesible incluso en aquel momento para los rusos cuando luchaban con los mujahidines, pero está ahí, acantonado con un grupo de gente, un grupo de soldados. ¿Se podrá hacer algo internamente para detener a los talibán? Sin apoyo internacional, nada en este momento. Para recuperar, primero, este era un ejército que peleaba con el apoyo aéreo norteamericano y tratamos de mantener una fuerza aérea. Ahora mismo lo que tienen ellos son 7 plataformas viables, de las cuales 5 no están volando con eficiencia por falta. Primero, ya llegó un momento que en el mes de junio 25 helicópteros estaban fuera del país para mantenimiento. Y en el momento que se van los contratistas, tú tienes que decidir que si un avión o un helicóptero está dañado, o llevas las piezas dañadas fuera del país, las traes, o llevas el avión, si es viable hacer eso. Y eso ha sido un problema grave que no tienen ni siquiera para ellos apoyar, ni con lo que tienen ellos orgánicamente como sus Fuerzas Armadas. O sea que tendría que haber una intervención otra vez internacional en Afganistán. Claro, porque una cosa es, como yo decía antes, un ejército nutrido en número de soldados, y otra cosa es la voluntad para poder combatir con estos señores que no son precisamente, como decíamos, caballeros sobre el campo de batalla. Y por otro lado, por mucho odio que hay en el pueblo de Afganistán, que la gente dice, pero es que hay demasiado odio ya, y esta cultura pues se ha educado prácticamente, esta gente se ha educado fuera de lo que fue el Talibán por 20 años. Pero hay que ver también la disposición para... Bueno, estamos de regreso y vamos a pasar con Arthur, porque el grupo que ahora gobierna Afganistán ha declarado una amnistía general. Pero hemos visto también cómo el presidente Biden está pidiendo que por favor se respete la vida de los americanos y también de esos civiles que pudieran estar en estos momentos bajo amenaza de muerte. Algo que se ha incumplido porque en Jalalabad esta mañana ya han entrado a tiros para replegar una manifestación y ha habido varios muertos.
Sí, esta conducta es una conducta esperada por parte del Talibán. Yo creo que ellos entienden que el acuerdo es con estadounidenses, europeos, foráneos de otros países, pero ellos mismos no quieren que sus propias personas que hayan trabajado con, sea los Estados Unidos o los otros gobiernos en Afganistán durante estos años, pues se vayan del país. Los ven como traidores, los ven como personas que han ayudado al infidel, y entonces pues ellos se están yendo por esa línea de pensamiento y así van a seguir tratando a las personas y va a seguir incrementando ese trato. Y al final ha pasado, Octavio, que han enviado 7.000 soldados a Kabul, que es el triple exactamente de las tropas que había en mayo en el país. Aquí había 2.500, si no recuerdo mal. Y cuidado que manden más, que tengan que mandar más. Están tratando de evacuar más de 5.000 personas diarias. Estamos hablando más de 17 vuelos con 600 personas cada uno. Independiente del esfuerzo, como viste, de los aviones alemanes y de otros países que también están tratando de rescatar ciudadanos. Sí, sí, sí. Aquí estamos hablando, en 20 años, como nos ocurre en Alemania, como nos ocurre en Corea, hay americanos que se casan con ciudadanos afganos y hacen un tour of duty en Afganistán, vuelven a los Estados Unidos, vuelven como contratistas. Entonces, hay casi 14.000 ciudadanos dual citizenship, o sea, que tienen ciudadanía doble, afgana, norteamericana, que no han sido parte de la evacuación, no fueron parte de la consideración. Y por eso es que van a tener que posiblemente mandar hasta más. O sea, que les ha salido, como quien dice en el argot más común, el tiro por la culata. O sea, han querido retirar las tropas y han tenido que mandar el triple de las que habían por no hacer las cosas correctamente. Porque lo que decía Arthur, el presidente Trump, tiene razón. La salida de Afganistán no es algo cuestionable. Ya se había llegado a un acuerdo para que esa salida se hiciera y las tropas no tuvieran que estar eternamente. Pero se podía haber visto sobre el terreno que se necesitaba un contingente, haber dejado un contingente, como comentábamos ayer en Corea, o en Alemania, o en Bahrein, simplemente para garantizar que no pueda haber ningún problema mientras se realiza realmente la estabilidad de ese gobierno. Y sin embargo, nada de eso ha pasado. Reinó la desorganización, reinó el caos, y ese es precisamente el problema y la crisis internacional. No la decisión tomada de que se retiraran las tropas, sino la forma en la que se llevó a cabo. Claro, y la administración Trump lo que hizo fue atar condiciones a la salida de las tropas de los Estados Unidos. Ahora, lo que pasa aquí es, tenemos que recordar que la administración anterior tenían entre 2.500 y 3.500 tropas, que era lo que se necesitaba táctica y operacionalmente sobre el terreno para poder mantener el Talibán en sus santuarios dentro del país y no ir a la ofensiva. El Talibán sabía muy bien que entre las fuerzas que habían y el poder aéreo, que no sería muy buena idea atacar, y por ende no hubo ataques de ninguna índole en ningún distrito ni provincia en Afganistán durante este proceso. Ahora vemos el doble de la cantidad de tropas y sus sistemas de apoyo en el país, y estoy de acuerdo con Octavio de que posiblemente vayan a venir muchas tropas más. Tenemos que recordarnos que todos estos afganos que apoyaron a los Estados Unidos durante estos años y sus aliados no se encuentran todos en Kabul. O sea, se encuentran en Kandahar, en Dehraun, en Herat, en Mazar, en Jalalabad. O sea, todas estas personas de alguna manera tienen que llegar a Kabul para que puedan regresar a los Estados Unidos o a algunos de los países europeos que los van a apoyar también. Entonces, estas tropas se necesitan para asegurar las líneas de comunicación que se necesitan para movilizar a estas personas intrapaís para asegurarnos que puedan ser vetadas y que puedan salir del país correctamente. Octavio, tú estabas asentando lo que decía. Bueno, básicamente lo que estamos hablando aquí, cuando tú ves este tratado que dice the four parts above, las 4 partes están interrelacionadas una con la otra y se implementarán de acuerdo a la línea de tiempo que se agrega. O sea que una está interconectada. Si no ocurren 2, no ocurren las últimas 2. Y lo que él te está diciendo es, básicamente, abandonamos 6 bases militares geográficamente que pudieron haber sido los puertos de salida
de todo ese personal. Exactamente. Y déjenme decirles algo, esas imágenes dantescas que vimos en el aeropuerto de ese avión donde la gente se colgaba de las alas y se colgaba de las ruedas en su desesperación por huir, y que ahí tienen esas imágenes, y que cuando ese avión se elevaba, y esas imágenes las presenciaron muchos miles de personas que estaban en ese momento en el aeropuerto, cuando el avión se elevaba, obviamente por el peso del aire, esa gente caía como si fueran muñecos de trapo para estrellarse contra la pista. Esas personas, muchas de ellas eran esos contratistas de los Estados Unidos, eran personas que durante 20 años han prestado servicio a las tropas estadounidenses y a los cuerpos diplomáticos. Son personas que han prestado servicio incluso a los periodistas. Yo tengo personalmente la gente que nos acompañó en Afganistán cuando nosotros viajamos en Afganistán, que en este momento han tenido que abandonar su hogar y están en paradero desconocido ante el miedo de que les toquen la puerta y les muestren esa lista por la cual les pueden cortar la cabeza. Una pausa. Visto lo visto, una reflexión final. Bueno, yo creo que esto va a ir para largo. Yo entiendo que Afganistán va a estar con nosotros por un buen tiempo, considerando lo que dije anteriormente de que hay fuerzas armadas afganas que ya se han movilizado al área de Panjshir en números enormes, y obviamente van a retomar las batallas viejas como caudillos para poco a poco ir retomando su país, pero nosotros nunca vamos a dejarlos solos, y entiendo que de alguna manera vamos a estar nuevamente envueltos con ellos en tratar de prevenir que organizaciones terroristas se apoderen del país. Y sobre todo porque ahora además ya no es una decisión solo de Estados Unidos, porque la comunidad internacional, después de este declive que han visto, también se están formando como para montar esa coalición. Octavio. Lo que Arthur te acaba de decir es, tenemos que apoyar las tribus, los grupos, y no tratar de hacer un croquis de una democracia como en los Estados Unidos. Y ahí es que posiblemente podamos unificar ciertas partes del país, pero la intervención, la tercera edición, viene después.